Muchachos, tacitas para arriba. ¿Qué tal la frase, muchachos? Ser real, no ideal. Y es que a lo mejor para ti ahorita que la estás escuchando dices, claro, eso es lo que uno debe de ser, real, no ideal. Pero cuando yo conocí a esta famosa de la que hoy les voy a hablar y que va dedicado este anecdotario, muchachos, yo no entendía bien a qué es a lo que ella quería dar a entender. Al momento de seguirla conociendo, ahí entendí, ahí me cayó el 20. Dije, o sea que es la parte de la autenticidad. Eso es lo que ella quería proyectar. Pero a mí me costó un poco de trabajo captarlo. ¿Por qué? Porque venía yo de un ambiente donde absolutamente todo se giraba en base a cómo te veías, cómo proyectabas, qué es lo que tenías, a qué mundo pertenecías, casi cuál era tu código postal. Y entonces ahí nos iban catalogando. Pero cuando yo conozco a esta famosa, muchachos, entonces me empiezan a caer muchos veintes. Les estoy hablando de la famosísima Coco March. Algunos de ustedes tal vez no se han dado la oportunidad de seguirla, de verla, de ver sus contenidos, pero es una científica, muchachos, un médico que merece todos los respetos y que el estar trabajando con ella me ha hecho no solamente como mujer ser más real y no ideal, como ella dice, y durante este episodio yo te voy a ir describiendo lo que yo he aprendido con ella, porque yo te aseguro, sobre todo a las mujeres, que les va a servir muchísimo las lecciones. A veces yo digo, wow, la gente que sigue a Coco aprende muchas cosas, obviamente la parte de salud, con Benito, que es su muñequito, con su esqueletito, y ella explica todo perfectamente, que si el hígado, que si las vísceras, que si cómo bajar de peso, cómo hacer cintura, cómo tener... Tiene un abdomen, muchachos, tiene un abdomen increíble, y ahí no hay cirugías, ahí no hay nada, muchachos, es completamente real. Y es que esa frase de ser real, no ideal, es de Coco. No es de nadie más, muchachos, y yo ya la he visto en otros lados y a mí me da un coraje, muchachos. Si algo me molesta es que la gente copie literal y se apodere de esas frases, eslogans y demás. Pero Coco es tan liviana, Coco es tan light en esa parte que dice, no pasa nada, que la agarren. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Cuando yo conozco a Coco, la conozco con María. Quiero enseñarles unos videos aquí que seguramente ya los vieron en el post de Instagram, donde coloqué cuál iba a ser el episodio de hoy. Pero para quien me está viendo en YouTube, ya saben que siempre acá pueden también ver el episodio y les enseño cositas a cámara. Así es que ahorita lo van a ver, y quien no, pues bueno, lo puede escuchar porque también se escuchará. ¿Listos? Chéquense nomás. Aquí está Coco en acción. Y yo dejándome todo, miren. Esta mascarilla anti-edad hecha de vegetales, pero son vegetales que usted no va a tener que picar. Ahí oler. estoy. Es un secreto que espero que lo con pueda una mascarilla ver. Los verde. beneficios de cómo se siente la mascarilla en la... Ahí me pregunta que cómo está la mascarilla, y es que obviamente Coco tiene muchos productos. Pues es este Vita Verde que yo les estoy enseñando, que ya casi se me está acabando, ya lo tengo que comprar en la Vita Tienda. Y es que Coco sabe que yo soy la peor para comer vegetales. Sí como, pero como que ya son muy seleccionados. La zanahoria, el brócoli, el pimiento, la calabacita, y de ahí no me sacas, O sea, no paso de ahí. Y ella ya sabe, así es que este Vita Verde, como son varias verduras ahí dentro, pues ya lo sabe. Pero me pusieron en el show, me pusieron esta mascarilla verde, y aquí me pregunta, ¿cómo se siente la mascarilla? Chéquense Se siente esto. súper fresco. Ahorita ya se está secando un poquito, pero bueno, tú dijiste que se me iban a quitar estas patas de gallo que les odio. Ajá, pero lo interesante es que esta Ahí está María. tú la hiciste. Entonces, muchachos, ¿qué sucede? Nosotros estuvimos haciendo el show, y así es como yo conozco a mi Coco. Yo la conozco en el show con María, y entonces hablaban de una científica, hablaban de una doctora muy preparada, hablaban de que también ella tenía como que este sentido de humor, así es que iba perfecto con María, y ellas son súper amigas. Así es que cuando ella viene
Y yo me recuerdo perfecto porque estaba yo en la transición del divorcio. Y Coco tiene una sensibilidad de mujer a mujer que yo muy pocas veces se la he visto a alguien más, sobre todo con gente que yo trabaje. Y ella me dijo, tú estás pasando por eso, ¿verdad? Le dije, sí. Lo primero que Coco me dio fue esto, muchachos. Chéquense nomás. Yodo naciente que están viendo en cámara, ¿ok? Su yodo naciente, y me dio magnesio. Eso fue lo que Coco me regaló. Aquí tengo, muchachos. Entonces, ella me lo regaló y me dijo, tu cuerpo está pasando por muchos cambios y a lo mejor tú no lo estás sintiendo, ¿ok? Pero estás muy delgada y necesitas alimentarte bien porque yo sé que es la tristeza. Entonces ella me empezó a dar como una terapia de cómo mi cuerpo estaba reaccionando hacia el divorcio. Y eso, muchachos, nunca se me olvida porque yo al otro día empecé a tomar el yodo naciente, que es este, muchachos, que es uno de sus bestsellers. Y me ha cambiado completamente el organismo, muchísimos beneficios que yo decía, ¿es en serio que eso nada más está aquí adentro en estas gotitas? Después empecé a investigar más con mi papá, que ustedes saben que mi papá es médico, y mi papá decía, al fin te vas a suplementar, al fin me vas a hacer caso. Pero es que yo no conocía ningún suplemento que de verdad, muchachos, yo dijera, esto sí me va a funcionar, normal me están vendiendo por vender. Cuando yo sigo conociendo a Coco, muchachos, y en la transición de que yo termino la parte del show con María y decido volar solita, pues Coco me abraza en esa parte. Entonces ella, puedo entrar a su equipo de Coco y tiene unas compañías muy grandes, así es que yo estaba encantada de trabajar con ella y de conocer esa parte. Coco, muchachos, tiene una parte que yo no sé si tú has tenido la oportunidad de verla en sus redes sociales, pero la puedes encontrar como Coco March y te vas a dar cuenta que todo va hacia enseñar, 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 enseñar. ¿Qué es lo que ella enseña? A ver, cómo tienes que a lo mejor hacer el ayuno intermitente, pero que si la barriga, pero que si tienes esos gorditos que no se van, qué es lo que está pasando, pero no nada más te dice, ya hazte un tecito de jengibre con canela y limón, mi amor, y quema todas las calorías. No, como es científica, muchachos, ella va para adentro, de adentro, de adentro. A ver, esa grasa terca es el no sé qué con el no sé qué que se juntó, que se hizo dura y entonces cuando... Y es una cosa, muchachos, que te quedas viéndola horas. Y aprendes y aprendes y aprendes. Bueno, ¿qué tiene Coco? Que me enseñó a ser real y no ideal. Cuando yo empiezo a trabajar con Coco, empiezo a ver que lo que ella quería, muchachos, más allá de los reflectores, porque como todo celebrity, y yo sé que si lo está escuchando va a decir, yo no soy celebrity porque es muy sencilla. Y ella me lo dice, no, yo no quiero estar en la tele, yo no quiero estar en la radio, yo quiero ayudar a la gente, yo quiero estar aquí en mis compañías, eso es lo que yo quiero. Y las redes sociales fueron la herramienta perfecta para ella conectarse todos los días religiosamente. Muchachos, tiene una disciplina que Dios, de verdad yo digo, ¿cómo lo hace? Y es impresionante el no quitar el dedo de renglón y taca, 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 taca. Es una cosa bien, bien bonita. Y ella y yo tenemos muchas cosas en común, que cuando yo he viajado, que he estado con ella, ella tiene a veces está en Puerto Rico, tiene su casa preciosa, en Minnesota a veces está también, y he tenido oportunidad de ir allá con ella a trabajar en Puerto Rico, y las pláticas que yo he tenido con ella, a pesar de que el trabajo pues es de rápido, esas conversaciones me han hecho mucho bien, y ella lo sabe porque venimos de una infancia exageradamente parecida y a mí eso me ha gustado mucho porque yo hice espejo con ella y esa parte no la puedo tocar porque es una parte delicada que no es para exponerlo, pero quiero decirles que es esa relación de ella con la mamá, yo igual con mi mamá, entonces eso me hizo hacer espejo con Coco, hice empatía y me gustó muchísimo. Aparte de que ella me daba los consejos, pero miren, no los olvido, en la cocina me dio 2 que 3 consejos que cambiaron el rumbo de mi vida, de mis relaciones completamente.
Y era esa parte que yo decía, wow, demasiado conocimiento que esta mujer da, pero aparte en la vida personal. O sea, podría ser una coach de vida, pero yo creo que ella ni siquiera se ha dado cuenta que ella podría coachear mujeres sin ningún problema para que lleguen a donde tienen que llegar. Así es que esa parte, muchachos, a mí me gusta mucho. Y es que cuando tú eres real, como dice ella, cuando tú no estás ahí pensando que si, no sé, ay, mejor voy a aparentar otra cosa para que me quieran, para que me acepten. Y ella dice, no, ¿por qué? Así me veo sin maquillaje, así tengo los pelos todos locos. O como ella dice, yo no me levanto queriendo, ay, ya me voy a correr, ay, sí, bebé. O sea, obvio no, y eso a mí me cae demasiado bien. Y a su gente también, ya tiene millones de seguidores, y también le cae bien esa parte. Entonces, su frase de ser real, no ideal, le viene como anillo al dedo, y es de ella, no es de nadie más, es de ella. Hay una cosa muy bonita que también en esa parte me parezco a ella, y es que ella usa esta herramienta que les estoy enseñando en video para absolutamente todo. Esta es su herramienta de Coco para los tiempos buenos, los tiempos malos, los tiempos mejores. Y si tú me estás viendo en pantalla, podrás ver que la mía ya está, bueno, pobre, ¿no? Ya se descarapela. Esta la tengo, es la Biblia, la tengo en portugués. Quienes me siguen hace mucho, ustedes saben que yo no soy mucho de hablar ni de religión, ni nada de esto, pero viene al caso totalmente en este episodio, porque esta herramienta, muchachos, al yo usarla siempre y al ella también usarla, un día nos echamos una plática que a mí me elevó a otros niveles, muchachos, porque cuando tú ocupas esto para hacer una guía, para hacer, ay, hasta me da pena, muchachos, miren ya cómo está bien desgastada, pero para hacer una guía para las buenas, para las malas, para las peores, sí te da paz, sí te da calma. Y hay un video de Coco que está en su página de Facebook, ojalá pudieran verlo. Y en esa página, en ese video, perdón, ella está sentada en su jardín precioso y hermoso de Puerto Rico, está con una gorra rosa, así hasta hoy me acuerdo, y tiene una Biblia también entre sus brazos y un cafecito al lado, ¿no? Entonces, todo lo que a ella le venía diciendo, ¿verdad? Como que ella se suelta en ese video y no se da cuenta de cuántas verdades dice, de cuántas cosas dice. Y yo digo, wow, de verdad que cuando hay mano de Dios, de verdad que cuando algo tiene que traspasar pantalla, traspasa. Y muchachos, a mí no se me va a olvidar todos los comentarios que yo leía de todos los videos de Facebook que se montaban, cómo la gente le cambiaba la vida con las cosas que Coco hacía. Y yo decía, mira, siendo así como ella es, logra cambiar muchas vidas. Imagínate si ella se creyera el que es realmente un celebrity. Y es que ella lo es. Entonces, en este tiempo, ella ha crecido tanto, muchachos, pero tanto que a mí me da gusto de ver que ahora es otra persona y no dejó de ser real, simplemente fue perfeccionándose y fue perfeccionando esa parte de científica, como ella me decía, yo soy científica, yo quiero estar en mi laboratorio, ahí es a donde a mí me gusta estar, porque investiga mucho, lee mucho y es apasionada de las fórmulas, ¿no? O sea, si tú, por ejemplo, este de aquí, que fue uno de sus... Yo tengo aquí toda mi colección quiero enseñárselos a cámara. Tengo toda mi colección Coco March porque sí me han servido muchísimo. No es solamente porque trabajé con ella. No. Miren, aquí están mis suplementos. Ya parezco los voy dividiendo porque no se me olvidan. Pero uno de los productos que se lanzó hace muy poquito, muchachos, es este colágeno tan chulo y tan precioso. ¿Ven este colágeno que está a cámara que dice anti-aging? Molecular collagen. Bueno, este colágeno, muchachos, ella se la pasó meses adentro del laboratorio, meses, y aún así atiende a sus 3 hijos, muchachos, a su esposo, las casas, las compañías. Dios mío, es una mujer multifacética. Y aparte de eso, se mete con las fórmulas. Y me lo decía, Jazz,
tiene que ser este colágeno, tú verás lo que va a ser. Pues cuando sale, muchachos, ya luego uno va y lo compra, obviamente. Y cuando yo me lo empecé a tomar, muchachos, o sea, el cabello de Rapunzel, me ha crecido el cabello muchísimo. Las uñas creo que las pueden ver así. Miren en las uñas, o sea, mis uñas jamás fueron tan duras ni tan largas. La parte de la piel, o sea, todo. Y yo le decía, Coco, qué bárbara. Coco, qué bárbara. De verdad, este colágeno es de verdad increíble porque yo todo lo pruebo. ¿Cómo voy a trabajar con alguien que no le pruebe sus productos? Eso sería una cosa absurda. Y toda la parte que envuelven los productos de Coco, ahora se han cambiado las etiquetas, pues ahora todo tiene más lo dorado, lo fino, como es ella, y eso es lo que a mí me ha gustado. Durante estos años que he trabajado con ella, he visto esta evolución de su marca y de ella misma también. Entonces, al ser real y no ideal, me encanta porque va pasando los días y las semanas y va teniendo igual problemas, igual que todos lo tenemos, pero ella va y le encuentra la manera y rájale y le atina a todo, muchachos. Entonces, este tipo de cosas, al yo ver una mujer de verdad y no a alguien que solo está aparentando a cámara, que solo está buscando reflectores de que si la televisión, de que si la radio, de que la eleven, de que le den premios, de que, en fin, no, ella está enfocadísima. Desde que ella abre los ojos, ella ya está, ok, ¿qué voy a hacer hoy? Su agenda va a eso, sí, hace ejercicio todos los días, muchachos. Si algo le admiro a Coco, es que, Dios mío, esa mujer, ¿cómo es que se levanta todos los días a correr, hace sus ejercicios? Ella ve una piedra, ella hace las abdominales ahí en la piedra. Ella ve un árbol, ahí se hace para hacer sus pesas. Se los juro, muchachos, ella no necesita un gimnasio, pero para nada. Lo que se va encontrando es lo que va haciendo. Y tiene un cuerpazo, muchachos. Tiene un cuerpazo. Nada más véanla en sus redes sociales. Yo ni voy a decir nada. Nada más véanla. Porque es una cosa que yo digo, oh, wow, de verdad. ¿Qué le tengo que aprender a Coco? Disciplina, muchachos. Le tengo que aprender esa parte de real, ¿verdad? Real y no ideal, muchachos, sino que simplemente ir viviendo el día a día. Y si te equivocaste, bueno, ya, mija, vámonos a lo próximo. Y una de las cosas que más le he aprendido a Coco y que yo me encanta es que llega un momento en que se ríe de ella misma. Ella se ríe bastante de ella misma y eso me gusta porque también la hace real. No es esa parte que ponga una traba entre ella y yo. Al contrario, siempre hemos hablado muy abierto, yo le tengo muchísima confianza, yo puedo llegar con ella y miren así, abrir corazón y decir esto es lo que está pasando, esto es lo que estoy sintiendo y me encanta. Además, muchachos, de que es una persona muy dadivosa y es que la vida, muchachos, no la ha tenido fácil. Tú podrías decir, pues claro, pues viene de cuna de oro. ¿Qué cuna de oro ni qué nada? La biografía de Coco es de las biografías más, muchachos, más inspiradoras que puedes ver. La puedes encontrar en su página web. Si tú entras ahí en habitatienda.com, aparte de ver todos los productos, aparte de eso, muchachos, ustedes entran a la biografía y te vas a quedar de boca abierta. Porque mira, yo te voy a decir algunas cosas y me atrevo a hablarlas porque están ahí en la biografía. Una de las partes que a mí más me gustó es que su papá trabajaba en un edificio donde hacía la limpieza. Entonces, pues a veces su papá trabajaba de noche, donde ya no estaba la gente de la oficina y él limpiaba. Pues Coco a veces acompañaba a su papá y Coco tenía una mente tan brillante desde chiquitita. Es que yo me la imagino perfecto. La imagino de verdad en chiquitito, toda bonita, así toda finita, blanca, con unos ojotototes, así como que pensando cómo es que ella iba a sacar a su papá a trabajar o cómo es que la cosa les iba a cambiar y ella lo dice ahí en su biografía. A mí me encantaría que ella escribiera un libro de superación personal. Ella ya tiene libros, pero me encantaría, pero científicos. A mí me gustaría que ella escribiera un libro de esos de superación personal, que yo creo que ella la rompería con todo. Así que Coco March, ojalá puedas escribir. Yo sería la primera en leerlo.
Entonces, ¿qué sucede, muchachos? El hecho de que esa niña desde chiquita veía a su papá trabajar y trabajar contento, porque él es también muy alegre como ella. Entonces, ella cuenta que ella dijo desde el principio, yo voy a ser millonaria, yo voy a ser millonaria. Y fue una visión que ella tuvo. Y muchachos, ella nunca lo va a decir, pero creo que yo lo puedo decir porque yo lo he visto, yo lo veo, yo sé. Es una mujer que trabaja muchísimo y solo quiero decirles que llegó a su cometido. Sí, sí lo es, sí lo es. Yo no conozco a nadie, muchachos, a nadie con ese poder. Y me encanta que la vida la llevó ahí. Y aún así ella sigue siendo real y no ideal. Porque mucha gente se subiría a ese escalón de abundancia total y se nos pierden, muchachos. Se pierden totalmente. Pero no, ella no. Y además de todo eso, muchachos, además de todo eso, ella tiene una historia que es bien de partir el corazón. Pero yo creo que esa fue una de las experiencias que a ella más sensibilidad le dio y le enseñó otra faceta del mundo. Y es que ella pierde un hijo muy chiquito y lo cuenta en su biografía. Si quieres ver su historia, cómo fue que sucedió, puedes verlo también en su biografía de laVitaTienda.com. Y ella pierde a este hijo, que no me imagino el dolor tan grande. Y después tiene a 3 hijos más que realmente le decían que no podía. Pero es tan inspirador todo, muchachos. Es todo de verdad que uno dice, wow. O sea, la serie de Netflix se quedó tonta a su lado de cómo le fueron pasando las cosas, cómo la vida la fue sorteando y cómo ella, porque es una mujer demasiado inteligente, cómo ella le fue dando la vuelta absolutamente a todo. Así es que, muchachos, si tú puedes algún día darte el tiempo de estar más en contacto con las redes de ella, con esos mensajes que va lanzando, porque todos los días ella lanza cosas de médicas para ayudarte y no para estar vendiendo sus productos todo el tiempo y diciéndote compra, compra, compra. No es esa parte, sino que ella le da la vuelta completamente. Si usted tiene esto es porque esto, lo otro. Entonces no quiere comprar mi fórmula, no la compre. A ver, vaya y haga esto, que le hagan estos análisis, tenga cuidado con las sentencias médicas, cuidado con esto. Y es una amante completamente de la salud. Y eso también me gusta muchísimo, porque también ella es muy pro de que tu cuerpo él puede con todo lo que le manden, pero siempre y cuando tú lo cuides y tú le des los nutrientes que él lo necesita. Así es que, muchachos, me es como que un gusto de yo poder como introducirla a personas que a lo mejor todavía no la conocen, ni siquiera la habían escuchado. Pero date el tiempo, con una semana, solo te digo, una semana ve todos sus videos en Facebook y tú me cuentas. Tú me dices, si no en una semana aprendiste más de tu cuerpo y de cómo cuidarte que en más de 5 o 7 años. Es una cosa impresionante. Además de que hay muchas cosas caseras que uno puede hacer, muchachos. Y yo me acuerdo que cuando ella sacó una vez que se podía usar desodorante, muchachos, nada más aceite de coco y bicarbonato, yo lo empecé a usar. Nunca más he comprado desodorantes en mi vida, jamás. Cuando ella me explicó por qué, o sea, yo me quedé de boca abierta. Y también eso se lo andan copiando. Pero bueno, el punto es que gracias a ella, muchachos, yo entendí muchas cosas que me pasaban en mi vida. Y Coco me dio una arrastrada y me decía, espérate, no es por ahí, mira, es esto. Y wow, es su manera de pensar es muy diferente, muchachos. Véanla de verdad, escúchenle todos esos consejos que ella da, porque yo estoy segura que a ti te va a caer el 20 rapidísimo de cualquier cosa. Ella habla, por ejemplo, te dice, esas amistades tóxicas, pedorras que traes, es lo que te está haciendo engordar. Y uno dijera, ¿qué? ¿Pero qué tiene que ver que mi amigo sea medio tóxico con esta gordura que traigo? Y ella te explica por
qué. Es impresionante. Y si estás estresado y si estás triste, te dice cómo todas esas emociones, ¡pum!, se van ahí a la grasa terca. Muchachos, de las cosas que más he aprendido con Coco es que el café, muchachos, se tiene que tomar antes del mediodía. Muchas cosas que ella me ha enseñado. Y a mí me encanta trabajar con Coco, es de las cosas que más disfruto. Y ahora vamos a un proyecto bien grande que no puedo ahora revelar hacia dónde vamos, muchachos, pero a mí me llena de orgullo que ella haya tenido la confianza de hacerlo conmigo. Y ya verán, muchachos, ya viene, se está preparando todo y de verdad que yo le agradezco a Dios que yo pueda estar con ella en esa fase y sé que voy a ver crecer eso enorme y eso me va a dar mucho más gusto porque va a ayudar a más y más y más y más personas. Así es que, muchachos, si pueden, dense la oportunidad de checar a la mujer real, no ideal, Coco March, muchachos. Además, antes de irnos, quiero decirles que cuando pasó todo lo de mi apartamento, que ustedes saben, de la inundación, Coco fue de las personas que más me apoyó. A pesar de la distancia, ella fue de la que más me apoyó y más me preguntaba, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con lo del accidente? ¿Qué pasó con el seguro? ¿Todo bien? Y ella estuvo ahí. Cuando pasó lo de Motita, igual, muchachos. Y yo pues tenía que cumplir con cosas del trabajo y aún así ella siempre estuvo apoyándome y diciéndome, se te ha cargado mucho todo lo que me pasaba, todo el cáncer de Motita, pero también lo del departamento, y ella tuvo siempre esa sabiduría de hablar conmigo y decirme, tranquila, no desmayes, tranquila, esto va a pasar, tú ya vas a ver, cuidado con esto, cuidado con lo otro, y eso lo agradezco. Y hace poquito me mandó una caja gigante, muchachos, llegó aquí a mi casa una caja gigante, era un regalo de Coco, y yo dije, ¿qué es? Capaz es un novio ahí escondida de Amazon. Muchachos, miren lo que Coco me mandó. Esto es, los que están viéndolo en YouTube van a ver a mi favorito, aquí está. Esto es un steamer, muchachos, que me lo regaló Coco y que yo estoy tan feliz con él porque cuando me cambiaron el piso y todo, ella me dijo, te voy a mandar algo que te va a servir muchísimo. Y siempre que lo paso me acuerdo de Coco porque lo paso rapidísimo, se limpia, todo queda desinfectado. Entonces son esos detalles, muchachos, que yo jamás voy a olvidar, muchachos, jamás. Ella siempre ha estado presente, siempre tiene una palabra para mí, siempre tiene un golpecito en el hombro de tranquila, todo va a estar bien. Y eso, muchachos, hace gran diferencia en mi vida. Así es que con ella aprendo a ser real y no ideal. Tacitas para arriba, muchachos, y nos vemos en el próximo